Brian Ortega debía responder al mayor desafío de su carrera, debía culminar aquella evolución que habíamos visto en su último combate contra The Korean Zombie. Debía demostrar que podía ser un luchador más completo. Y para eso se enfrentaba a un campeón que hay que decir que derrotó hasta en 2 ocasiones, la estadística está ahí por algo, al luchador que lo destruyó a él en solo 4 asaltos. Sin ninguna duda, se trataba de un reto de esos que te elevan hasta el Olimpo de los campeones si es que logras imponerte. Y la respuesta se hizo esperar hasta el último segundo. Porque el combate inició con un planteamiento tremendamente sólido por parte del campeón, ¿no? Tanto en ataque como en defensa. En defensa, creando una de esas barreras invisibles en la distancia para contrarrestar el mayor alcance de su oponente, con continuos cambios de guardia que tenían como objetivo desconcertarlo. En cuanto al ataque, bueno, la propuesta creo que estaba más que clara, ¿no? Presionar, cortar la distancia, lanzar buenas combinaciones, castigar al cuerpo y haciendo gala de una explosividad, de una contundencia y de una precisión más que sólidas. Poco a poco dejó marcado el rostro de Brian Ortega. Alexander Volkanovski, lo cierto es que llegó para demostrar que si mucho se había hablado sobre la evolución de Brian Ortega, él no podía ser menos, y es por eso que en el primer asalto no vimos al campeón que una y otra vez suele insistir con los derribos, ¿no? Alexander el Grande aceptó la pelea de pie e hizo una demostración de cómo se debe contrarrestar a un rival con mayor envergadura mientras lo sometía a un nivel de presión para el que muy pocos luchadores están preparados. Mientras tanto, Ortega se mantenía atrás respondiendo con los contragolpes, pero sin sacar partido de su físico, que esto es algo que me extrañó mucho, ¿no? Perdiéndose por completo en la propuesta del campeón, dejándose llevar a su terreno. No sé, tal vez Ortega se preparó para una estrategia diferente, tal vez se esperaba a un campeón que fuera una y otra vez a buscar el derribo, y lo que se encontró fue un boxeador que martilló constantemente su rostro hasta dejarlo ensangrentado a las primeras de cambio. En serio, el final del segundo asalto fue la prueba de la mala sangre que había entre ambos, y de la misma forma una prueba de la frustración de Ortega y de la confianza de Volkanovski. El tercer asalto comenzó a ser demasiado, ¿no? Para el México-americano. El campeón crecía en la presión, crecía en la contundencia, en la precisión, en el dominio de la distancia, incluso me atrevo a decir que también en las contras. Y fue entonces cuando pensé que Ortega se estaba equivocando, porque una y otra vez se había empeñado en atrapar una patada de su rival para llevárselo a la lona, es decir, no proponía absolutamente nada, ni un cambio de nivel, ni presión, ni nada. Se mantenía únicamente a la espera de una oportunidad. Y claro, por eso os digo que pensé que se estaba equivocando. Pero es que a los 3 minutos del tercer asalto, esto me parece increíble, esa oportunidad llegó. Volkanovski lanzó una patada derecha que Ortega alcanzó a bloquear para acto seguido lanzarse con un recto de izquierda que atropelló, completamente al campeón llevándolo a la lona. Fue entonces cuando apareció ese viejo Ortega, ¿no? Aquel que, como vimos en la previa, se dedicaba a perder asaltos hasta encontrar una oportunidad para aplicar el jiu-jitsu. Su jiu-jitsu. Como os digo, quedaban 2 minutos del tercer asalto y Ortega cayó por encima, aplicando una guillotina desde la montada, que Volkanovski después dijo que sintió que ahí estaba perdiendo el campeonato. De hecho, la cámara se acercaba para captar el nivel de presión mientras Volkanovski luchaba desesperadamente por sobrevivir. Ahí estuvo el campeonato para T-City. Y de la misma forma que soltó la cabeza del campeón, perdió esa oportunidad. Volkanovski se revolvió y acabó dándole la vuelta a la posición. La sangre de Ortega de pronto se transformó
en la mejor aliada del campeón, que es que lo ayudó a resbalarse y comenzó a castigarlo con el ground and pound. CCT estaba en problemas. Estaba siendo castigado con una brutalidad increíble, pero aún no había dicho su última palabra, porque de la nada y ante el continuo ataque de su rival se sacó un triángulo de pierna que nuevamente puso a prueba al campeón. Volkanovski, una vez más, se veía obligado a defenderse y justo cuando parecía que estaba cediendo la espalda, se levantó y Ortega perdió la posición. Tal vez fruto del cansancio. Ahí pudo estar el final. Ahí pudo acabarse el combate. Volkanovski en ese momento abusó físicamente de su rival, atacándolo con el ground and pound con una crueldad brutal. Los últimos segundos de este tercer asalto, me apuesto lo que queráis, a que se hicieron eternos para el mexicoamericano. La carga de Volkanovski fue tan brutal, fue tan descomunal, que Ortega, una vez concluido ese asalto, fue incapaz de levantarse por sí solo de la lona. En ese momento, los miles de aficionados estaban en pie ovacionando la valentía del aspirante. Vamos, no era para menos, mientras su esquina y el doctor examinaban si estaba en condiciones de continuar. Imaginaos cómo acabó ese asalto. Y claro, regalándonos, ante la duda del estado de ese maltrecho ojo, un asalto más para asistir nuevamente a sus continuos intentos de sumisión. En esta ocasión, en este asalto, con una llave de arce que una vez más Volkanovski supo defender. CCT estaba muy castigado. Sobrevivía en el caos más absoluto, aferrándose a cualquier oportunidad de sumisión, mientras que Hervin vigilaba muy de cerca, muy de cerca, por si tenía que intervenir la pelea. Imaginaos. Hay un momento en la recta final de ese cuarto asalto en el que Volkanovski se levanta para darle la oportunidad a Ortega de recuperar la verticalidad. Y en serio, de verdad, le costó lo que no está escrito. Así fue como llegamos al último asalto. Si me preguntáis a mí, vamos, dramático, a la vez que innecesario. Dramático porque Ortega estaba recibiendo una paliza tremenda mientras no perdía la esperanza de finalizar al campeón. Innecesario porque la integridad física del aspirante estaba en riesgo. No me digáis que no, si habéis visto el combate. Volkanovski, que físicamente estaba muy entero, parecía que levantaba el pie del acelerador, es decir, dejó de presionar, redujo el volumen de golpes y se dedicó a controlar a Ortega desde el striking. CCT, vamos, estaba fundido y a falta de 20 segundos para el final de la pelea, ambos chocaron los guantes en señal de reconocimiento. Yo creo que ahí quedó la mala sangre entre ambos. Por parte de Brian Ortega fue señal de la frustración al verse incapaz de echar mano al campeón durante todo el combate. Por parte de Alexander Volkanovski fue un gesto de reconocimiento hacia el aguante descomunal, porque esa es la palabra, de un Ortega que incomprensiblemente resistió a todo lo que le lanzó. Esos últimos 20 segundos de combate pudieron haber sido bastante más dramáticos si no fuera por el lamentable estado físico con el que CCT llegó al final de la pelea. Ahora, mucho se ha hablado sobre la legitimidad de Volkanovski, ¿no? Sobre si esa segunda pelea, pues a ver, debió ser victoria para él o no, ¿no? Muchos no le dan crédito. Y debo decir que para el campeón, para Volkanovski, no valía con ganar esta pasada noche. Este campeón tenía la obligación de convencer, porque por alguna razón que yo no alcanzo a entender, sus 19 victorias consecutivas parecían haber caído en el olvido, porque haber vencido a luchadores, a excampeones de la talla de José Aldo o de Max Holloway, de pronto parecían no significar nada. Para Volkanovski, esta defensa del título parecía ser especial, como si de alguna forma tomara todas esas emociones reprimidas y las liberara durante 25 minutos de furia. Conectó, fijaos, 214 golpes significativos sobre su rival y recibió apenas 88. Creo que eso dice mucho.
Defendió cada uno de los intentos de sumisión de Brian Ortega y demostró que técnicamente estamos ante un campeón de los grandes. Esta pasada noche, Volkanovski, el grande, entró al octágono siendo el villano, abucheado por los aficionados, y salió como un campeón sólido y con una variedad de recursos al alcance de muy pocos. Dominó en prácticamente todos los aspectos del combate. Su preparación, vamos, esto hay que decirlo, fue perfecta. Fue capaz de ajustar en todo momento. Su determinación fue inquebrantable. Y sí, Brian Ortega estuvo muy cerca de ganar. Digo 3 veces muy por los tres intentos de sumisión. Pero, como dijo posteriormente, Volka es el campeón por una razón, ¿no? Sobrevivió a sus mejores ataques y además de eso lo castigó como solo Max Holloway lo había castigado antes. Por lo tanto, tuvimos uno de los combates por el título más emocionantes del año, con oportunidades para ambos luchadores de salir con el brazo en alto. Así que, cuando el caos se apodera de las estrategias, quien tiene una mayor capacidad para caminar sobre la misma es quien suele trascender. Y en ese sentido, dejadme deciros que Alexander el Grande Volkanovski se está labrando una reputación importante. Ahí os lo dejo. Valentina Shevchenko contra Lauren Murphy. Combate coestelar de este UFC 266. Y vamos a lo que nos interesa. ¿Qué más? A ver, ¿qué más se puede decir que no se haya dicho ya de Bullet Shevchenko? Es que de verdad, lo único que se puede hacer con ella es reiterar su dominio. 1, 2, 3, las veces que haga falta. En cuanto a Lauren Murphy, eso ya es otra historia, ¿no? Una historia que creo que ya hemos visto repetida cada vez que Valentina pone su título en juego. Y al final sí que fue otra ejecución. Porque a pesar de que muy poco más se le puede pedir a Lauren Murphy, que es que se vio atropellada por la campeona, su planteamiento estuvo basado, yo creo, en la esperanza. En la esperanza de que Valentina cometiera un error que la verdad no llegó. En la esperanza de mantenerse a la defensiva mientras esperaba alguna oportunidad de pasar al ataque. Y tampoco llegó. Ya fuera presionando contra la reja o desde la distancia, porque en serio, ni siquiera con sus intentos de derribo tuvo la más mínima oportunidad. Vamos, es que yo ahora mismo me pongo a recordar y creo que ni siquiera lo intentó por esa vía, ¿no? El dominio, por lo tanto, de Valentina Shevchenko fue insultante. La pelea, vamos, es que fue un monólogo de principio a fin. Ganó holgadamente cada uno de los asaltos. Incluso después de la pelea admitió que se había preparado, esperando algo más de la aspirante. Que después del primer asalto esperó que Murphy saliera más agresiva, más decidida. Pero es que tampoco fue así. Bueno, ella, la campeona, se mantuvo en su estrategia, ¿no? Y continuó esperando una respuesta de su rival. Y con el paso de los asaltos, llegó un momento en el que se dio cuenta de que realmente no había nada más. Por lo tanto, se vio libre para cambiar el ritmo de la pelea. Como ya he dicho, hasta ese punto Valentina dio una cátedra de striking. Desde su selección de golpes, pasando por su tremenda velocidad, por su precisión y terminando por los 3 derribos que consiguió. Todos ellos en momentos clave del combate. Incluso, debo admitir que hubo un momento de la pelea en el que me pregunté muy seriamente en cómo un aspirante debe pelear para tener una oportunidad contra esta campeona. O sea, ¿qué clase de estrategia debe tener para tener una mínima oportunidad? Porque, a ver, Lauren Murphy tiene un buen físico y en serio, es una buena luchadora, como ya había dicho en la previa. Pero tal vez ahí está el problema, que se queda justo en eso, en una buena luchadora que ha tenido
pues su oportunidad de campeonato debido a que no hay nada más. No existe ninguna luchadora que hoy sea sinónimo de amenaza para Valentina. Si la hay, dejádmelo por ahí abajo, porque de verdad que para mí no. Y claro, ante tal situación, Mulet Shevchenko decidió que la pelea no debía alargarse más de lo debido. En el cuarto asalto conectó un gancho de derecha que supuso el principio del fin para la aspirante, para Lauren Murphy. Acto seguido hizo un cambio de ritmo demencial. En serio. Un cambio de ritmo con el que comenzó a atropellarla, literalmente, con el volumen de golpes mientras se la llevaba contra la reja. 1-2, 1-2 seguidos, sin parar, contundentes, al rostro de Murphy, sin que ésta pudiera hacer absolutamente nada. En ese momento, vamos, se vio claramente que el aspirante no tenía nada que hacer. De nada le había servido mantener una defensa correcta durante los 3 primeros asaltos, al igual que de nada le había servido no arriesgarse. Con la pelea en la lona y el continuo martilleo de Valentina seguido con sus continuos codazos al árbitro, vamos, es que no le quedó más remedio que intervenir. Aquello se había convertido una vez más en una ejecución de Valentina Shevchenko. Y para los que pusieron en duda a la campeona con argumentos basados en un hipotético exceso de confianza que tal vez la pudiera llevar a una derrota, ahí queda una declaración en la que dice que para esta pelea tuvo uno de los campamentos más duros de su carrera. Ahora, para terminar, la estadística es demencial. 98 golpes significativos de Valentina con un 57% de efectividad, 3 derribos en 4 intentos, 4 minutos de control. Quedaos con eso. Lauren Murphy apenas conectó 11 golpes significativos en 4 asaltos. 12% de efectividad. No hay más, no hay color. Esto fue un monólogo, como ya lo había dicho. De Valentina, de verdad, que podemos decir todo lo que queráis. Todo bueno. Es superior en absolutamente todo. Pero su defensa, ahí queda. En esa estadística, en ese 12% de efectividad. Fue abrumador. Lo único que yo puedo sacar en claro de este combate, de esta pelea por el campeonato, es que tenemos una campeona con un carácter y con una determinación que la hacen parecer invencible. ¿Qué es lo que sigue para ella? Da igual, quien sea. La que se atreva a subir, la que se atreva a pelear con ella, adelante. Ella va a estar ahí, preparada. Mientras tanto, todos los demás, lo único que somos capaces de preguntarnos es si llegará el momento en el que la volvamos a ver pelear contra la única luchadora a la que tal vez pueda hacer frente, que no es ni más ni menos que Amanda Nunes, la leona. En fin. Nick Diaz contra Robbie Lawler. Podríamos decir eso o podríamos decir coitus interruptus. En serio. Desde que se anunció esta pelea, tuve una sensación muy fuerte de que estábamos ante un combate que pretendía venderse desde la nostalgia. Un combate entre dos de los luchadores más relevantes, si me apuráis, de las últimas 2 décadas, de los últimos 20 años. 2 luchadores que han tocado la gloria con sus dedos, que han sido campeones. Lawler en la UFC y en otras compañías, tal vez de menor nombre. Nick Diaz en Strikeforce, en la WEC y en International Fighting Championship. Pero a pesar de que se aprovechara todo esto, ¿no?, para llenar las redes sociales de vídeos con los mejores combates de Nick Diaz, de sus highlights, al igual, de la misma forma, ¿verdad?, que pasó con Robbie Lawler. Ojo, la mayoría de esos vídeos con una calidad propia de su tiempo, de su época, lo que es innegable es que
existían una serie de factores que a los que seguimos este deporte desde hace tiempo nos hacían plantearnos esta pelea como una gran incógnita. Una incógnita que se sostenía por las malas sensaciones de los últimos combates contados por derrotas de Robbie Lawler, por la pérdida de motivación que ha demostrado en esas últimas peleas y tal vez fácilmente explicable desde la perspectiva de un luchador que debutó hace 20 años. Debutó en el 2001. Un luchador que, lo ha ganado todo, que ha tenido una carrera que para sí quisieran muchísimos luchadores, pero que a sus casi 40 años poco más puede ofrecer, a poco más puede aspirar. Menos aún con el tremendo nivel que hay en su división. El caso de Nick Diaz es similar, o sea, con él la incógnita estaba principalmente en su estado físico. Y digo en su estado físico porque era lo que prácticamente todos se preguntaban, es decir, cómo llegar a un luchador que ha estado 6 años inactivo, que por más triatlones que haya hecho, por más horas de gimnasio que haya acumulado junto a su hermano, nunca será comparable al ritmo de competición que pueda tener alguien, un luchador, venido a menos, en este caso, como Robbie Lawler, ¿no? Porque era su rival de esta noche. Vamos, creo que eso es evidente, pero tal vez lo más importante no fuera su estado físico, tal vez lo más relevante estuviera en su estado mental, porque durante esta última semana eso fue, hablando evidentemente, ¿no? de mí, de mis pensamientos, eso fue lo que me llamó la atención, es decir, ¿por qué vuelve alguien como Nick Diaz? Porque, de otros luchadores como GSP, como Chide Dillashaw, como Miesha Tate, podemos ver fácilmente un gen competitivo que surge de su actitud, de su deseo por trascender, de su afán por convertirse una vez más en campeón. El caso de Nick Diaz no es ese. No es ese porque, creo que quedó claro durante esta última semana, ¿no? Fue por eso que la previa que hice de este combate la centré más en ese factor psicológico que en tratar de averiguar qué clase de pelea veríamos. Y dejadme deciros una cosa, me alegro mucho de haberlo hecho así. Me alegro porque el resultado final de este combate corresponde de manera perfecta a las declaraciones que le hizo a Brett Okamoto. Porque más allá de que en el primer asalto se viera bastante lento, bastante oxidado, rígido, con falta de ritmo, con falta de fluidez, incluso con falta de quijada, lo que me llamó la atención fue que poco a poco pareció recuperar la sensación que transmitía aquel luchador hace 6 años. Poco a poco y a duras penas se dispuso a responder a cada uno de los ataques de su rival, que en esta ocasión adoptó muy fácilmente el papel del agresor, algo, evidente si tenemos en cuenta que él sí mantiene el ritmo competitivo. Nick Diaz pues respondía, ¿no? Como podía, con su muy particular estilo de boxeo, a la par que huía de la presión de Lawler. Ya sabéis cómo huyen los Diaz, ¿no? Que dejan a su rival ahí y salen por piernas. Y claro, me imagino que durante el transcurso de los 2 primeros asaltos hubo 2 cosas, que quedaron más que claras. La primera es que Robbie Lawler se dio cuenta de que ganar esta pelea sería cuestión de tiempo, que con mantener la presión y el volumen de golpes, Diaz terminaría acusando la inactividad. La segunda es que Nick Diaz en el primer asalto se dio cuenta de que fue una mala idea, pésima idea, pedir que la pelea fuera a 5 asaltos. Como os digo, la revancha entre Robbie Lawler y Nick Diaz sirvió para rememorar aquel combate de hace 17 años. Ese combate sí que tuvo un ritmo brutal, de verdad. Unos intercambios de golpes impresionantes. Este combate, como ya os he dicho en más de una ocasión, creo que sirvió para apelar a la nostalgia y de paso, pues entretenernos durante poco más de 10 minutos. Y digo poco más de 10 minutos porque eso fue lo que duró el aguante, eso fue lo que duró la gasolina del mayor de los Díaz. Durante ese tiempo,
Me dediqué a prestar atención a la reacción de los aficionados que llenaban el T-Mobile. Me dediqué a ver qué era lo que Ruthless proponía en este combate, a ver cómo Díaz lo asimilaba. En definitiva, me quedé con la sensación de que estaba ante una de esas peleas que tan de moda están ahora, ¿no? De esas que pues se enfrentan a dos luchadores ya retirados, que sí, de verdad, que pueden ser muy entretenidas, pero que en el fondo, ¿sabes? Que no es necesario exponer la integridad física para demostrar absolutamente nada. Y esto lo digo porque esta pelea no fue ni más ni menos que un combate fácil para Lawler. Que, a ver, de alguna forma con esta victoria posiblemente haya roto algún plan que la UFC tenía por ahí, por medio, ¿no? Con Nick Diaz. Pero lo cierto es que esta victoria de Robbie Lawler, pues no nos da muchas pistas sobre lo que puede ser su futuro a corto plazo. Más que nada porque, bueno, el rival que tuvo delante fue muy flojito, ¿no? Fue algo así como una especie de ejecución pública para un luchador que apenas fue la sombra de lo que en su día fue. Un luchador que, refiriéndome a Nick Diaz, evidentemente, ¿no? Un luchador que nos dio grandes noches de acción, un luchador que se enfrentó a los más grandes de su categoría, pero un luchador que, como le dijo Alberto Okamoto, no disfruta de las peleas. Un Nick Diaz que durante el camino hacia el octágono seguía preguntándose por qué tenía que pelear contra Robbie Lawler. Y en definitiva un luchador que, bueno, que debería plantearse muy seriamente qué es lo que quiere para sí mismo. Como os digo, la pelea terminó al principio del tercer asalto y lo hizo justo en el momento en el que pensábamos que por fin Nick Diaz había entrado en ritmo, porque ante el ataque de su rival decidió ceder. Fue un gancho de derecha de Lawler lo que lo derribó. Y acto seguido otro golpe lo que evidenció la pérdida de todo aquel coraje que siempre ha caracterizado a los Díaz. Robbie Lawler se alejó mientras le hacía el gesto de que se levantara, ¿no? Dándole tiempo y espacio para que se pusiera de pie y retomara el combate. Nick Diaz se negó. Se negó y lo hizo ante la atónita mirada de miles de aficionados que habían llegado al T-Mobile para verlo. En ese momento yo no entendía qué era lo que estaba pasando. No hubo un golpe tan significativo, tan contundente como para pensar que estaba KO, como para pensar que no podía continuar. Lo que hubo fue un baño de realidad, ¿no? Lo que hubo fueron 6 años de inactividad. Tal vez demasiadas dudas en sí mismo sobre este regreso. Pero lo que hubo fueron 0 excusas. Nick Diaz quedó expuesto y no debería ser ninguna sorpresa para quien viera su entrevista con Okamoto, ¿no? Porque, claro, ahora que la vuelvo a recordar, lo que vi pues fue a un Nick Diaz que por momentos se perdía, que miraba hacia otro lado tratando de encontrar respuestas que justificaran esta vuelta. Un enfado monumental por su falta de entendimiento hacia esta pelea. No entendía, no lograba entender por qué tenía que pelear una vez más contra Robbie Lawler. Y creo que tal vez fue ahí donde Díaz comenzó a perder esta pelea. En fin, veremos qué sucede con el mayor de los Díaz, pero vamos, esto os lo dice alguien que siempre vio a estos dos luchadores como los villanos, ¿no? Me da mucha rabia, me da mucha impotencia verlo en esta situación. En fin, veremos qué es lo que sucede. Curtis Blades y Jairzinho Rozenstruik nos dieron, creo que la pelea de menos ritmo, no creo, seguro, esta fue la pelea de menos ritmo y de menos intensidad de la noche.
¿Pudo haber sido todo lo contrario? Evidentemente que sí, sobre todo cuando hablamos de dos pesos pesados con tanto poder de KO. Sin embargo, lo que pasó fue pues, lo que suele suceder, ¿no? Cuando encierras a dos luchadores de estas características dentro de un octágono, que o tienes un KO espectacular o tienes un combate en el que ninguno de los dos quiere arriesgar en exceso. No hay más. Sea como fuere, finalmente pues acabé teniendo aquí mi respuesta. Y sí, debo decirlo, Curtis Blaydes fue capaz de llegar y de plantear una estrategia realmente inteligente. Fue capaz de recuperarse de su derrota contra Derrick Lewis e incluso fue capaz de aprender de ella. Porque más allá de que esto fuera un choque de estilos, lo que vimos fue un combate entre dos luchadores que peleaban por mantener su candidatura al título, ¿no? Por estar ahí en la conversación, por lo menos. Y así fue como una de las peleas más largas de la noche, y no por número de asaltos, comenzó. Con ambos luchadores estudiándose, evitando cometer un error que terminara con la pelea y con sus aspiraciones de paso. Y claro, un minuto. Eso fue lo que tardó Blaydes en derribar a Biggie Boy. Ese derribo fue de libro. O sea, Razor desviando la mirada de su objetivo real antes de hacer el cambio de nivel. Como digo, derribo fácil. Y una vez ahí, pues ya sabéis, ¿no? ¿Qué os voy a decir yo? Blaydes presionando a Jairzinho contra la reja, castigándolo con el ground and pound justo delante de la mirada de Dana White, ¿vale? Para dejárselo ahí. Y sí, muchos dirán que, bueno, que el luchador de Surinam pues, se vio perdido en esa posición, sin saber dónde poner las manos, sin recursos, y oye, la verdad, no seré yo quien lo niegue, porque al fin y al cabo a nadie debería sorprenderle algo así. Pero como digo, lo que sí debo resaltar es que Jairzinho tuvo la paciencia necesaria para salir de esa situación complicada. Faltaban 2 minutos y con la pelea de pie ambos sabían que no debían arriesgarse, ambos sabían lo que se estaban jugando con esta pelea. Y sí, fue entonces cuando vimos lo peor de esta división, ¿no? Lo peor de dos luchadores de estas características. ¡Ojo! Lo peor en cuanto al espectáculo. Algo que los miles de aficionados presentes en el T-Mobile de Las Vegas denunciaron con sus silbidos. Y de pronto, el ritmo del combate cambió radicalmente. Porque una rodilla voladora de Biggie Boy impactó en el pómulo de Blaydes, que justo en ese momento pues parece que estaba haciendo el cambio de nivel, ¿no? Vamos, ese golpe, pudo acabar con cualquiera, pero no con Blaydes, que demostró tener una mandíbula más que resistente. Su respuesta no se hizo esperar y volvió a derribar a su rival, únicamente para mantener el control, porque honestamente los pocos golpes que se dieron a ras de lona no tuvieron el recorrido suficiente como para dañar ni a uno ni a otro. Faltaban únicamente 5 minutos para finalizar el combate, es decir, que entrábamos aquí en el último asalto. Y la inactividad de ambos luchadores fue castigada con los abucheos de los aficionados. A ver, ¿podemos culparlos por no arriesgar? Yo creo que solo hasta cierto punto, porque no olvidéis que son ellos los que se juegan la victoria, ¿no? Los que se juegan sus opciones de campeonato. Pero, por otra parte, y aquí es donde Dana White tal vez puede tener razón, la forma en la que ganas es casi tan importante como el hecho de obtener una victoria o una derrota, porque de cara al espectáculo, esta es la naturaleza. La naturaleza real de esta división de los pesos pesados, porque con tanto poder de KO es hasta cierto punto comprensible que sus luchadores no quieran arriesgarse en exceso. Vamos, aquí es esto de si pestañeas te lo pierdes, un solo golpe es capaz de cambiar el destino del combate. Pero claro, de cara a las ganancias de una compañía que trata de promover el espectáculo, también entiendo que esto no debe ser de lo más rentable, ¿no? En fin, el caso es que la pelea acabó durando 3 asaltos largos, yo lo dudaba mucho, y lo hizo sin que ninguno de los dos arriesgara, ¿no? Más de lo que debía. Evidentemente, a ver, alguien tenía que ganar, y quien se llevó la victoria fue el más inteligente o el que tuvo más recursos.
que al fin y al cabo pues no fue otro que Curtis Blades, ¿no? Que Razor Blades. Podéis verlo en los números. Total de golpes, 113 para Blades, 46 para Jairzinho. Aquí es donde vemos, ¿no?, que muchas veces se olvidan del volumen de golpes y demás y confían únicamente en ese golpe, ¿no?, en que pueda llegar esa mano que pueda darles la victoria. No es tanto volumen, sino precisión y poder. 3 derribos para Curtis Blades, evidentemente 0 para Jairzinho, 6 minutos de control a ras de lona. Vamos, creo que está claro, ¿no? Ahora la duda es, ¿qué sigue, ¿no? ¿Qué sigue para Curtis Blades? Yo, sea quien sea, tengo la sensación de que en esta división hay que poner un poco de orden, ¿no? Y hay que ponerlo desde la cima, desde el campeón. Una vez que sepamos quién es el campeón unificado, pues a partir de ahí creo que vamos a poder ver quién es el siguiente que tenga una oportunidad. Por lo pronto, yo a Curtis Blades pues creo que le hace falta mínimo una pelea más que pueda legitimar esa candidatura. ¿Y vosotros qué opináis? Dejádmelo por ahí abajo. Bien, llegamos al primer combate de esta main card, la pelea que enfrentó a Jessica Andrade contra Cynthia Calvillo. Y bueno, ¿qué podemos decir, no? Batestaca cumplió su promesa y se convirtió en la primera mujer en finalizar a Cynthia Calvillo. Bueno, creo que no había muchas dudas sobre el resultado de esta pelea, básicamente porque Jessica Andrade está a un nivel muy, muy superior al de la mayoría de las luchadoras de esta categoría. Y es que lo que yo me preguntaba era si Cynthia Calvillo tendría alguna opción de victoria, porque más allá de lo que vimos aquí en la previa, en las estadísticas, que nos pueden dar una idea de qué clase de combate nos podemos encontrar, la sensación que yo tenía era que la brasileña era tremendamente superior en prácticamente todo, ¿vale? Más allá de sus habilidades técnicas, ¿no?, de su pegada, de su capacidad para derribar y todo eso, creo que la clave estuvo en su mentalidad, en su actitud. Porque fue así como Jessica Andrade llegó al octágono con esa mirada que es capaz de derretir el hielo, concentrada, como suele salir siempre. Y bueno, y como me gusta pensar, con actitud de matar. Batestaca lo tenía clarísimo, vamos, sabía que este combate solo lo podía perder ella. Y para evitar, yo creo que la mayor sorpresa de esta pasada noche, en el UFC 266, pues lo que hizo fue tomar rápidamente el centro del octágono, generar presión y obligar a Calvillo a hacer uso de los desplazamientos, ¿no? Obligarla a pelear marcha atrás. Ambas tratando de encontrar su distancia hasta que después del primer minuto pues explotaron en un intercambio de golpes en el que el peligro y la contundencia, quedó más que presente. La presión y la pegada de Batestaca comenzaban a hacer acto de presencia, ¿no? Mientras que Calvillo, que hay que decirlo, que es que no se veía nada cómoda. Sabía que en el momento en el que se plantara, en el momento en el que quedara de pie sin moverse, pues iba a estar en un serio problema. La estrategia de la mexicoamericana, tenía que estar totalmente clara. No parar ni un solo momento, mantenerse en un movimiento constante y evitar ser un blanco fácil para la brasileña. Además de eso, retroceder y responder a cada uno de los ataques, a ser posible con las contras. Pero claro, la fortaleza de la brasileña y su nivel de presión acabaron siendo demasiado. De nada sirvió que Calvillo se mantuviera en movimiento, porque Batestaca no dejaba de perseguirla y de conectarla hasta el momento en el que ya no pudo más. Primero con un upper que la puso en problemas y acto seguido con el volumen de golpes para evitar que Calvillo sobreviviera al primer asalto. De hecho, a 6 segundos se quedó de la campana. Un poquito más y lo logra contar
Vamos, como os digo, yo creo que aquí pues estaba claro, ¿no? Este es uno de esos combates con muy poca historia. Jessica Andrade está a un nivel muy, muy, muy superior al de Cynthia Calvillo hoy por hoy. La superó en presión, la superó en volumen de golpes, en precisión, pero más importante que eso fue que Andrade llegó a plantear una estrategia en la que en ningún momento le permitió a Calvillo pelear. En ningún momento le permitió desarrollar su estrategia, salvo que su estrategia fuera mantenerse marcha atrás y defenderse como pudiera. Así que nada, gente, ahí lo tenéis. Victoria fácil, no, facilísima para la brasileña que se mantiene ahí de manera sólida ante una nueva oportunidad de campeonato. Así que, pregunta, ¿se la merece ya de nuevo, de una vez? ¿O necesita, de verdad, destruir a alguien más? Dejádmelo por ahí abajo. Gente, hasta aquí llegamos hoy. Ya sabéis que comentarios, sugerencias, críticas y demás me las podéis dejar en la caja de comentarios si queréis. Si no, tenéis también ahí disponible el correo del podcast, que es el.podcast@gmail.com. Recordad que este contenido lo tenéis disponible tanto en iVoox, en Google Podcast, en Spotify, en IGTV, en YouTube. Y nada, yo pues agradeceros de nuevo que estéis ahí y nada, recordad, ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Nos vemos esta semana para hablar del evento que sigue. Hasta luego.